Muy buenas tardes, bienvenido nuevamente aquí al encuentro con la paz interior. Y ya estábamos aquí armando, ¿cómo decir? Una especie de por momentos de sentirnos contentos. Ahora voy a decir, porque los jueves es un día que nosotros estamos muy felices. Y ayer no pusimos presión, no todos te estoy los mencionando. Días. No, todos los días. Pero otros días más. Bienvenido, Guillermo Agustín. Buenas tardes, ¿cómo andas, Valeria? Bien, nos trajiste bien? el sol, pero frío, me dijiste. ¿Está fresco? Hoy ya puedo decir que hace frío. Hoy se sentía. Hoy se sentía el frío. Bien. En las manos, en la cara. Sí. Pero a mí me encanta. Es un disfrute. Amo el frío. Claro. El tema es permitirse disfrutar el cambio de temperatura. Exactamente, sí. ¿No? Sí, porque también me encanta el calor. En Sí. India 45 grados de calor y lo disfrutaba. ¿Qué calor? ¿Es calor húmedo o calor seco? Seco que te quema las pestañas. Apa. Sí. Esa sensación te da. De fuego a la cara. Sí. Claro, intenso. Ese es el fuego, viste, que el que te tenés que quedar quieto. Exactamente. Porque, Sí. Bueno, pero es como que te abraza. Es tan denso el calor. No sé, acá se sufre porque hay más humedad. Claro, no, allá no. Bueno, se disfruta. Y bueno, en India también se disfruta más allá del clima. Me mira aquí la columnita. Si uno que está va a bien, estar. disfruta de todo. Muy bien. ¿No? Está. A eso vamos. Mira, no hay manera en que yo diga algo hoy que no, porque él te va a llevar al sí. Es así el optimismo sobre todas las cosas. Y yo le voy a decir, bienvenida, Andrea Lanestosa. ¿Cómo le va? Hola, Vale. Bien. Muy bien. Sí. Quiero agradecerle en primer lugar porque siempre se nos termina casi el ciclo de programa y no puedo decir gracias por el compartir, y si lo digo es con la boca llena porque estoy comiendo un error, que no lo voy a hacer en cámara. En cámara no lo voy a volver a hacer. Pero gracias porque trajo para compartir una rica tortas dulces, ¿sí? Que no vamos a entrar en recetas, pero muy ricas, quiero decir. Yo logré, antes de aproximarme al micrófono, probar un bocadito y estaba el operador que me apuraba, pero dame 2 segundos, déjame disfrutar de este, después voy a seguir disfrutando después del primer tema. Bueno, arrancamos el día de hoy compartiendo, como les decía, tenemos ahora una temperatura mucho más agradable, así que si estás en tu casa te quedas del otro lado escuchándonos. No hay por qué buscar ideas para salir, encima no hay transporte. Es el mejor momento para que te quedes en tu casa escuchando del otro lado y poniéndote en contacto con nosotros. En un ratito vamos a estar con la transmisión en vivo, ¿sí? Mediante la fanpage. ¿Cómo nos buscas? Bueno, en el buscador pones @Radio Paz Interior y vamos a estar transmitiendo en vivo. Y si no, te puedes poner en contacto vía telefónica al 24 94 01 6701, ¿sí? Ayer, voy a hacer la mención, estuvimos por segunda vez de estreno. Sí. Ajá, ya va tomando como otra cosa, ya vamos acomodando mejor la cámara, vamos como aprendiendo este nuevo recurso de ¿Salió bien? Sí, ¿Pudiste verlo? Sí, bueno. claramente, disfrutando muchísimo porque comenzamos con este ciclo de encuentros de meditación. Así que segunda vez que prueba porque estamos interactuando con nuevas herramientas, por lo menos para Guille. Y sí. Es muy distinto estar solo en un salón con un grupo, con cierta intimidad energética que uno va generando con el grupo, a que de repente haya un ojo observando varios y que no sabes quién está mirando del otro lado. Claro. Así que te hace trabajar mucho la confianza, la entrega, la aceptación de que pueda haber algún error, como todo ser humano comete. Totalmente. Pero bueno, uno se entrega y hay que fluir con los cambios, ¿no? Sí. Con las nuevas propuestas. La verdad me sentí muy contenta de ver tanta gente conectada, pero no por desde el lugar de cuánta gente queriendo visualizar, sino cuánta gente en la búsqueda, ¿no? De sumarse a una propuesta que tal vez no conoce y que, bueno, después de estas experiencias uno se abre, por lo menos Tal desde la cual. casa, a disfrutar, a conectar por un momento, ver qué siente uno, sí, con la práctica de esta herramienta, así que es súper maravilloso y a mí particularmente me gustó mucho. Bueno, y la clase queda grabada, así que si alguien se la perdió y se quiere sumar en la segunda clase, Sí, señor. pueden sumarse. Exactamente. Y a los que invitamos ahora, en este mismo momento que se sumen, esa es la frase del día. También autoría de Guille, y esta vez no le voy a cambiar nada, me cambió de una última palabra, que me gustaba de las dos versiones, pero vamos con esta. Dice así: la sanación es la manifestación de la armonía. Ayer también estuvimos trabajando con la sanación, y una frase con la sanación que nos regresaba al momento presente, y ahora la sanación es la manifestación de la armonía,
Y así podríamos seguir un ciclo simplemente hablando de sanación, porque es lo que tanto se necesita hoy en día, sanar, ¿sí? Sobre todo la mente, las emociones. Y si nuestra mente está en paz, manifestamos esa paz como armonía en el cuerpo, ¿sí? Por eso es que la sanación, si es realmente sanación, implica un estado de armonía entre la mente y el corazón, entre la mente y las emociones, entre la mente y el cuerpo, entre el cuerpo y el alma. Y cuando uno encuentra esa armonía, realmente encuentra paz e irradia belleza, para incorporar esa palabra que le gustaba. A mí me gustaba, sí, es una palabra con la que yo... Llegan muchas frases, por suerte, así que las voy acomodando como para transmitir un mensaje por la radio, y creo que si podemos regresar a la armonía a través de la sanación individual, vamos a poder transmitir esta armonía a todos. Me parece muy bien. Voy a sumar a la armonía, si les parece, creo que todos nos vamos a sumar. Sí, pobre, claro. No, le voy a hacer un mate porque se ahogó. Queremos que sigamos en armonía, por favor. Puede suceder que tomar mate. Sí. Se te quede la yerba, agua. También puede. Hay agua, ahora le traemos agua. Ahí. Acá, Ahí está. Ahí estamos. Si me permite, los presentes, voy a sumar a un saludo hoy festivo. Sí. Porque es el cumpleaños de no solo un integrante de las columnas que todavía no llegó, está por arribar en cualquier momento, sino que ha formado en distintos momentos parte de este equipo aquí, acompañándonos de manera física, ¿sí? Hablo de Guille Capeluti, que está cumpliendo años, no vamos a decir cuántos. No. Pero somos compañeros de carrera. Voy a decir eso. Señora de las décadas. Estamos, sí, hace unos días hablando decíamos, es como un gran número llegar a... Oye, ¿pero puedo decir? Sí, yo creo que sí. Llegar a... ¿Puedo decir que no? Lo miro a Andrea, ¿no lo digo el número? Sí. Llegar a los 40 es como un ciclo, por lo menos en lo personal no lo he vivido como una crisis, lo estoy viviendo realmente con mucha satisfacción. Y decíamos, si los 40 habla de una forma, así que hay que trabajar desde ese lugar, desde el optimismo, ¿no? Que llega con mucha madurez en algunos casos, ¿no? Soltando muchas otras cosas. Así que bueno, del otro lado, si nos está escuchando, le mandamos un fuerte abrazo y saludo y que esté hoy en un día de festejo y armonía. Sí, también. Así es. ¿Sí? Bueno, he cumplido con todos los parroquiales, como se dicen en radio, porque he saludado a todos. Creo que ha llegado el momento, que es la cortina musical justamente de la columna de alimentación, de ir al primer tema. Ahora no vamos a quedar acá sin mirar a la luna porque todavía está el sol y está la tarde media fresca. Ideal para que te quedes del otro lado conectados con nosotros. Voy a repetir las vías de comunicación, que tal vez las dije muy apresuradamente, no de una manera armoniosa, más bien envuelta en ansiedad tal vez. Ya estamos conectados en este mismo momento desde la fanpage, que la voy a repetir. Nos buscas en @Radio Paz Interior y ahí automáticamente vas a ver que ya estamos ubicados. No vamos a saludar, no vamos a bailar, pero ya estamos. Somos dos personas maravillosas que estamos ahí con Andrea Lanestosa en vivo con la columna de alimentación. Y la línea para que empieces a consultarnos dudas sobre alimentos o cosas que podamos sumar, ¿sí? A nuestra dieta, a nuestra rutina. Bueno, comunícate con nosotros al 24 94 01 6701. Ahora sí, he cumplido y llegó el momento de que comencemos a... Mira, tengo un anotador y una lapicera. Y una lapicera. Y yo voy a empezar a llevarme estos tips para agregar y conocer virtudes de nuevos alimentos. En casa. Sí. Claro que sí. Bueno, el programa pasado arrancamos con una pequeña lista de alimentos que yo sentía compartir, que estaba bueno tenerlos en casa y que a medida que uno vaya sintiendo los vaya incorporando, ¿no? Exacto. Que para mí eran fundamentales para sostener una alimentación saludable o natural. Y bueno, nos extendimos un poco, hablamos mucho de los vegetales de estación, de las frutas de estación, y también hablamos un poquito de los frutos secos y las semillas. Yo me fui haciendo como, bueno, esto ya está. El doble tilde, ¿viste? Cuando te ponen el doble tilde, ya se trató el tema. Claro, para no continuar.
Y bueno, entonces hoy vamos a seguir un poquito. Sí, perdón, voy a pedir disculpas porque vieron nuestros ojos en la cámara. No, hay un sonido, pero es de ambiente, externo a la radio. Es una agujereadora o algo así. No sabemos si abajo en Chepapá, y le mandamos un saludo, estamos haciendo una especie. Se quiere sumar al estudio. Dice, ay, ya empezó la columna de alimentación. Dijo, claro, y viene para acá, Chepapá. Bueno, así que para continuar un poquito. Sí. Vamos a hablar de un grupo de alimentos que para nosotros es muy abundante, que lo consumimos mucho, que son los cereales, ¿no? Sí, señor. Estamos, por lo menos en mi experiencia, muy acostumbrada y me crié entre harinas y demás. Así que sentía compartirles que hay un grupo mucho más amplio de cereales que el que por ahí estamos acostumbrados, ¿no? Uno está acostumbrado a la harina refinada en sus distintas variedades, al arroz y bueno, fideos y etcétera, etcétera. Pero por lo menos cuando yo comencé a sumar algunos alimentos en mi casa, en mi dieta, empecé a ver que había un montón de cereales o pseudo cereales, que son otro grupo, que la verdad que me cautivaron muchísimo porque en mi mente al principio no entendía cómo yo podía hacer una pizza si no era con harina y con levadura. Totalmente. Como que no encajaba mucho conmigo eso. Entonces, bueno, empecé como a incorporar. Primero hice un cambio muy grande cuando incorporé la harina integral. ¿Sí? Cuando en mi casa, en vez de traer harina blanca, traía harina integral, ¿sí? Entonces, como para hacer una pequeña diferenciación entre una y otra, la harina blanca es la molienda de una parte del grano de trigo, estamos hablando de harina de trigo, y la harina integral es una molienda del trigo completo, o sea, el grano de trigo íntegro. En su totalidad. En su totalidad, lo que lo hace tener otras características totalmente distintas, en aspecto, en aroma, en sabor y también en sus nutrientes. Entonces, una de las cosas más lindas para mí fue hacer ese cambio, ¿sí? En cuanto al trigo, ¿no? Y después empezaron a aparecer otros cereales. Empecé a utilizar el centeno, que era otro grano que no utilizaba jamás, que es un grano también similar, ¿sí? Son de los granos que tienen gluten, ¿sí? Vamos a diferenciar entre los granos con gluten o con TAC que se conocen, que son el trigo, la avena, la cebada y el centeno, ¿sí? Y bueno, de esos yo solo consumía el trigo y la avena, de vez en cuando. Claro. Sí, porque la avena no me caía muy bien. Después vamos a ver por qué. ¿No? ¿Por qué no me caía muy bien la avena. Entonces empecé a incorporar el centeno, más que nada porque me dedico a hacer pan. Entonces, bueno, leía que el centeno tenía como estas cualidades, estas características, le aportaba esto, le aportaba mucho más nutrientes, tenía menos gluten. Entonces también lo empecé a incorporar en mis panes, en mis pizzas, en todo lo que hacía, ¿no? Y después descubrí otra cosa maravillosa que podía hacer con los cereales, que era la masa madre. Que ese fue uno de los procesos más hermosos que tuve con el trigo y con toda la transformación y el como romper la estructura del pan con lo que me crié, porque para las personas que no saben, yo me crié en una panadería. Voy a hacer una pausa porque es cliente de la casa. Sí. Puede mencionarse. Le mandamos un saludo a papá y a mamá de Panadería y Trigal, que sí, claro. Ellas están acá en la casa publicitariamente, pero es muy difícil hacer un cambio. Realmente habla de no solo asumir, de decir, yo elijo esto, con un entorno, porque uno nace, se crían esos aromas en el talco blanco, como decimos. Blanco de pie a cabeza. Totalmente. Entonces digo, me parece muy importante esto que siempre tratamos de compartir, de abrir las posibilidades. No es cuestión, esto sí, esto no. Exacto. Permitirse probar, experimentar en uno mismo lo que elegimos. Sí. Bueno, entonces ese fue otra gran transformación que pude hacer, ¿no? Y empezar a ver a los cereales, a ese tipo de cereales que en un momento se empezaron como a demonizar, de una forma un poco más, sí, es una palabra intensa, pero de una forma un poco más, bueno, ¿qué podemos sacar de bueno de este alimento? Por lo menos para aquellos como yo que no quieren dejar de consumirlo,
¿sí? Entonces, ¿cómo consumo este alimento por ahí de una forma, como digo yo, más optimizada? Entonces apareció la masa madre y bueno, empezamos a experimentar con la masa madre y con los cereales como el trigo, pero bueno, la masa madre puede ir con otros cereales también, ¿sí? Entonces también aparecen los cereales sin gluten, ¿no? Sí. Después de varios años de trabajar con la masa madre, empecé a incorporar otros cereales que no tenían gluten y hacer otras cosas, ¿no? Como por ejemplo la harina de arroz, ¿sí? Te hago ahí vamos a llevar un poco más de claridad. Sí. O sea, masa madre la podemos generar desde cualquier harina. Desde varias harinas. Varias. Sí, sí. Ok. Ahora, sí. ¿qué es la masa madre? Pues yo creo que mucha gente no debe saber, ¿no? Sí, la masa madre es un fermento natural a partir de agua y harina, ¿sí? Hoy por hoy la masa madre está como en un auge, porque era la forma tradicional de hacer el pan hace muchos años, hasta que apareció la levadura industrializada, la levadura química. Entonces la masa madre es a partir de agua y harina, con todos los microorganismos que existen en la harina. Por eso cuando la harina es integral y cuando la harina es agroecológica u orgánica, mejor es, porque hay una variedad muy grande de microorganismos, bacterias en ella. Dejándola un reposo durante un determinado tiempo, empieza a fermentar. Simplemente con la presencia del líquido, del agua, que es lo que a ella les gusta, un poco de temperatura, una temperatura cálida, ellas empiezan a fermentar y a producir a partir de ese fermento que se genera con esas bacterias, que no van a ser iguales en la casa de Valeria, como en la casa de Andrea, como en la casa de Guillermo. O sea, cada masa madre de cada lugar va a ser distinta, ¿sí? Por el ambiente, por el lugar, por la temperatura, por todo. Por la persona. Por la persona, por las vibraciones electromagnéticas de todos los electrodomésticos que tengamos en casa. Entonces, esa masa madre va a ser el fermento de todas nuestras preparaciones a base de harina, ¿sí? Ya hacemos un pan, ya hacemos una galleta, hacemos masa de tarta con masa madre, hacemos pizzas con masa madre, hacemos un montón de cosas más con masa madre. De todo. O sea, básicamente se pueden hacer gnocchi, se pueden hacer pastas, fideos, pastas rellenas. No me va a salir el nombre porque es más internacional. A vos te sale muy bien. Es cupcake. ¿Es cupcake? ¿Es así? ¿Se Los llama el cupcakes? Sí, que es más gordito que el panqueque. No, esos son los pancakes. Esa está. Sí, o los cakes, o sí, los ella, cakes. Claro, ella le sí. sale muy bien. Sí, panqueques. Bueno, a la criolla, pero un poco más gordo, un poco más subido de peso. También los hago con masa madre. Exactamente. Sí. Se puede... ¿Qué pasa? Porque la masa madre, cuando la utilizamos con harina, por ejemplo, vamos a hacer un pan, en vez de agregar levadura, agregamos una porción de masa madre. Esa masa madre, ¿qué va a hacer? Va a contagiar a todo el resto de la harina. Entonces, toda esa harina se va a transformar en masa madre, para decirlo de alguna forma. Entonces, lo que va a generar es que todas las sustancias que tal vez tenga la harina, que eso es tema de otra columna, porque si nos extendemos nos vamos. Pero yo te voy anotando hay ciertas acá todos cosas los que temas. tienen los cereales, las legumbres, las semillas, que se llaman antinutrientes, que la masa madre, con la fermentación, esos antinutrientes disminuyen, ¿sí? Entonces, además se genera ácido láctico en la fermentación, que es un ácido bueno para el organismo. Y entonces eso es como el beneficio que nos da la masa madre a nuestro organismo, ¿sí? Eso por un lado cuando hablamos de pan de trigo. Después se pueden hacer panes de fermentación salvaje, como se llama, que la masa madre es una fermentación salvaje, no una fermentación natural, con otras harinas, ¿sí? Pero bueno, para empezar arrancamos por ahí con la más tradicional, ¿no? Si podemos consumir trigo, no nos cae tan mal, o sentimos que no tenemos tanta intolerancia y queremos consumirlo, arrancamos con una masa madre de trigo integral, ¿sí? Bien. Yo siempre recomiendo utilizar trigo integral. Si en casa tenemos trigo blanco, consumámoslo, pero está bueno tener en cuenta el integral, porque también aporta muchos más nutrientes, ¿sí? Y mucha más fibra. Sí, y doy un dato.
Ahora en los supermercados encontrás harina integral. Sí. Antes por ahí tenías que acercarte. Sí. a En un Tandil hay Exacto. productores de Totalmente. harina agroecológica. Y en Tandil Sí. unas cosas que valoro Sí. también, que está lleno de dietéticas, que en Capital, cuando uno vive en Capital Federal no es tan Sí. a menudo encontrar Sí, tantos sí, sí. productos. Así que me parece que es cuestión de cuando vamos por los pasillos, las góndolas, Sí. observar bien lo que tenemos como oferta, ¿sí? Puede haber de todo. Y también ir al comercio más chiquito que también tiene cosas más interesantes. Exactamente. Y otra cosa que me hiciste acordar, diferenciar entre harina integral y harina blanca más salvado, que no es lo mismo. Ajá. ¿Sí? Muchas personas suponen que un pan integral es un pan de harina blanca más salvado. La mezcla. Y no es así. Es un pan con salvado. ¿Sí? El salvado es la cáscara del trigo. La harina integral es todo el grano de trigo. ¿Sí? Entonces está bueno saber diferenciar. Si queremos hacer un pan integral y vamos a ir a comprar harina a la dietética o al súper, asegurarnos de que sea harina integral. ¿Sí? Y no harina y después compro aparte el salvado. Claro. Que también Sí. Que en se las usa. panaderías hacen eso. Pan de Exacto. salvado. Pan pero- con salvado. claro. A la masa de pan se le adiciona salvado extra. Que lo que le va a dar es otro color y más fibra. Pero no es el pan integral del que estamos hablando nosotros. Por eso, por un lado, ¿sí? Luego otro cereal que empecé a incorporar, que es la avena, como te dije, que no me caía bien. No consumía avena porque yo tenía el concepto de la avena como la avena instantánea, Ajá. que es la avena que muchas personas no cocinan. Y la verdad que yo la consumía, no la cocinaba porque era instantánea, porque se suponía que se podía consumir así, porque tiene una precocción y me caía muy mal, claro, pero porque no tenía el conocimiento de que en realidad la avena también hay que cocinarla. ¿Sí? Cuando vemos muchos batidos de avena o bombones de avena, trufas de avenas cruda, tengamos en cuenta que todos estos cereales tienen mucho almidón. Y el almidón crudo no se digiere. O sea, nuestro organismo lo toma como una bola, una bomba que pasa de largo. Uh-huh. Entonces, la avena hay que cocinarla, ¿sí? La mejor forma para mí de tratar la avena es remojándola. Y ya sea avena arrollada, generalmente yo no uso avena instantánea, ¿sí? La avena instantánea tiene una precocción. Pero generalmente prefiero una avena común, ya sea gruesa o más fina, que es arrollada, o sea, aplastada. Y esa avena la remojo toda la noche con un poco de agua. Y bueno, yo le pongo kéfir porque tengo en casa, pero el que no tiene no le pone. Puede hacerlo con agua. Exactamente. Y esa avena después la cocino. Entonces esa avena después la uso para hacer galletitas, me gusta hacer la crema de avena con esencia de vainilla, con un poquito de miel. Para el desayuno yo a Nehuen le hago también para el desayuno con alguna leche vegetal. Entonces ahí le di como otro uso a la avena. ¿Cuánto tiempo se cocina? Y yo la cocino, depende. En casa si la hiervo, capaz que la hiervo 15, 20 minutos. En el horno, que hago unas galletitas de avena, la cocino 40 minutos. La idea es que se cocinen bien, ¿sí? Porque la idea es que los almidones se cocinen. Claro. ¿Sí? Cuando comemos una papa cruda, ponele, nos cae como papa bomba. cruda. Claramente. Entonces, a mí me pasaba Sí. con la avena lo mismo. Si yo consumía avena cruda, era como... Pues sabes que no es un dato menor, porque hay muchos cereales ya armados, ¿no? Que te ponen la avena, claro, sin cocción. Los muesli, Eso, no me salía el nombre. los mix, las granolas. Las granolas que tienen, yo no consumo porque realmente me caen muy mal. Sí. Las granolas que tienen avena, y más que no sé de la procedencia de esa avena, si es una avena, si nosotros tuviésemos una avena que la hidratamos, ¿sí? La cocinamos, simplemente esparcir en una placa, después podemos subir alguna receta linda, esa avena se seca y después la molemos. Claro. Ahí ya tenemos una avena que está cocida, ¿sí? Una avena que está previamente tratada y que no nos va, por lo menos no, a mí, Andrea, no le va a caer como Claro, una bomba. ¿Se exactamente. entiende? Que es lo que me solía pasar, por eso no como las granolas, porque me caen muy pesadas. Sí, más allá de lo de Andrea son cuestiones biológicas. Exactamente, O sea, cada el uno... cuerpo no puede procesar Exacto. o digerir tan fácilmente
el almidón. Sí, y Exactamente. lo expongo en la mesa porque hay muchos lácteos que vienen acompañados con el grupo de cereales Ujú. para los niños Ujú. que traen la avena que es instantánea, Sí. y que uno la Sí. mezcla directamente con el Sí. lácteo y se la da. Y a veces no sabemos por qué por ahí el chico está manifestando algo que le molesta. Y come un yogur, es sano y con cereal. ¿Qué entendemos? Ahí volvemos a lo mismo que para hablar con Mati, ¿no? Que es sano, que no. Hay que empezar a separar ese Claro. grupo de alimentos, ¿no? Conocer un poquito más en profundidad. Exactamente. Y uno a veces se siente así como pesado y no sabe bien por qué, y por ahí Claro. puede estar en la alimentación. Sí. Por eso lo que nos enseñan está muy bueno, porque te permite ir detectando que a veces uno se siente así como lento, pero porque no estamos comiendo apropiadamente para nuestro cuerpo. Exactamente. Así que bueno, ese es otro cereal que pude incorporar de otra forma y que hoy por hoy lo puedo comer y bueno, la avena también está dentro de los cereales con TAC. Porque bueno, puede ser que por contaminación, Claro. por almacenamiento, por procesado, esa avena se vea contaminada. Así que generalmente, o sea, la avena por sí misma no debería desarrollar un gluten, que es lo que tiene la harina de trigo o la cebada o el centeno en particular, ¿sí? Pero pasa esto con la avena que, bueno, muchos celíacos no las pueden consumir. Claro, se vuelven intolerantes, Sí, pero por el proceso en sí que tiene. Exactamente. Bien. Y también depende del grado de celiaquía, ¿no? Pero tengo entendido que existen avenas libres de gluten. Pero bueno, ya eso tiene que ser como muy específico, de una marca específica y demás. Yo hoy por hoy no he comprado, no he consumido, pero porque no tengo ese tipo de intolerancia. Ujú. Entonces por ahí nombramos a los cereales Contact, los más conocidos. Después tenemos los cereales que incorporamos en casa habitualmente sin gluten, como el arroz, ¿sí? Como el maíz, como el sorgo. Y el arroz también, hay como la versión integral del arroz, ¿sí? Tenemos el arroz blanco, que es el arroz que todos conocemos. Tradicional. Tradicional. Sí, sí. Y después tenemos el arroz integral. El arroz común, integral, largo, fino, integral. Y el arroz, después tenemos arroces yamaní, después tenemos arroz basmati, después tenemos, que el otro día encontré en un almacén que me puse muy contenta, arroz carnaroli para hacer risotto, algo que yo amo hacer risotto, amo los risotos y encontré la versión integral del arroz carnaroli. Y ya fui de lleno a casa a ponerlo en remojo para hacerme un Claro, risotto porque claro que sí. porque me encanta. Pero bueno, son arroces que también, bueno, tienen características totalmente distintas al arroz que estamos acostumbrados a consumir. Y tienen mucha más fibra, por eso que muchas personas a veces, por más tratamiento previo que le demos al arroz, por más remojo que le demos al arroz, ya vamos a ir aprendiendo que lo podemos remojar, lo podemos fermentar, tienen cierta intolerancia o ciertos síntomas que presentan ante la ingesta de fibras, entonces no pueden consumir ese Bien. arroz, ¿sí? Pero nada, saber que existe la versión integral del arroz también, ¿sí? Sí, y creo que el arroz es algo de lo que tienes variedad para no solo para lo que uno esté buscando agregar Sí. a su dieta. Tiene muchas variedades y Ujú. cada uno, bueno, lógicamente con sus propiedades distintas, ¿no? Exactamente. Sí, más que nada características en la forma, en el tipo de cocción, en el uso que le vamos a dar, en si es más o menos aglutinante, si se pasa y podemos hacer otro tipo de preparaciones con un arroz y distintas con otro tipo de arroz. Agrego un dato. Sí. El arroz también se pone en remojo. Sí. Porque vos sabés que mucha gente no pone el arroz en remojo, piensa que solamente son las legumbres o Exactamente. semillas. Sí. Sí, señora, hay que poner en Por remojo. ahí, el arroz. cuando yo empecé a incorporar el arroz integral, no lo remojaba. Y me pasaba que, claro, me tardaba 1000 Costaba. años el arroz en Estaba cocinarse. duro. Este risotto está duro. Y, te y decía. de repente aprendí que existe un remojo, que existe una fermentación previa de los granos, que es súper simple, que por ahí uno escucha fermentación, pero ¿qué tengo que hacer con el arroz? Que lo tengo que fermentar. No, es muy simple. No es ¿Qué más. olla especial tengo Claro, que tener? ¿No? Claro, uno piensa en un montón de exactamente. cosas. Pero cambia un montón la cocción, cambia un montón cómo recibimos ese arroz también.
¿sí? Porque muchas veces nos cae pesado el arroz y no sabemos por qué. Así que bueno, tenemos el arroz por otro lado que vamos a aprender un poquito cómo tratarlo. Y después de todos estos cereales y de otros cereales que en realidad no son cereales, son similares, por eso se los llama pseudo cereales. Claro, bien. Aparecen otros nuevos integrantes que son el trigo sarraceno, que son el mijo, el amaranto y la quinoa. ¿Sí? Está bueno, y no como dato menor, decir que estos cereales aportan muchísima cantidad de proteína vegetal. Sí, porque justo ayer Mati hablaba de la carne. ¿Y qué pasa con la carne? La carne es como la gran fuente de proteína que tenemos, ¿sí? Porque por lo menos nos enseñaron que existía y que era la fuente esencial de proteína del ser humano. Entonces empezamos a aprender. Bueno, yo lo aprendí porque me hice vegetariana, pero otra persona por ahí no quiere comer carne, no le gusta, hay gente que no le gusta. O no tiene intolerancia, o no, le claro, cae mal. Le cae mal. Simplemente no tiene que ver con una idea ni nada en especial. No. Hay fuentes de proteínas y bueno, estos pseudocereales, también las legumbres, son una gran fuente de proteínas, ¿sí? Y vamos a ver que de esos pseudocereales, como dijimos, el mijo, la quinoa, el amaranto, el trigo sarraceno, no sé si me olvido alguno, tienen sus versiones en harina. Entonces podemos utilizarlos para cocciones en casa y también para hacer cosas de repostería o cosas tipo pizzas o panqueques. También podemos hacer masas madres con ellos. Y bueno, nada, tenemos una opción libre de gluten. Y es una opción que no caemos en la premezcla tradicional del gluten. ¿Qué pasó? Cuando hubo como un boom de celiaquía, de repente también, claro, la persona que producía alimentos o la persona que en su casa quería consumir alimentos que no tengan TAC se veía como limitada. ¿Qué hago ahora? Limitada. Claro, no, totalmente. ¿Qué hago ahora? Tengo una premezcla que lleva almidón de maíz, mandioca y arroz, nada más. Y hoy por hoy hay otro universo de cereales que tienen sus harinas y que las podemos utilizar para reemplazar el cereal de trigo clásico, ¿sí? Así que ese es un muy buen dato para que las personas tengan en cuenta, ¿sí? Y que junto con las legumbres van a aportar una gran fuente de proteína. Mismo el trigo sarraceno es súper completo, la quinoa también es súper completa, ¿sí? Cuando hablamos de proteína, hablamos que la proteína tiene como pequeños compuestos que la forman y la carne se supone que tiene todos esos compuestos que forman la proteína. Pero en el reino vegetal tenemos que ir agarrando un poquito acá, un poquito allá. Un poquito, hacer un popurrí. Claro. En la variedad está como realmente la calidad de esa proteína. Entonces, nombrando a las legumbres, ahí tenemos otro grupo de alimentos, ¿sí? Que como siento que, por ejemplo, en mi infancia yo no recuerdo de comer muchas legumbres, más que un poco de lentejas, pero realmente no recuerdo haberme criado consumiendo legumbres, y de grande las empecé a incorporar, ¿sí? ¿Por qué? Porque las legumbres tienen todo como otro tratamiento, ¿no? Las legumbres sí hay que ponerlas en remojo, hay que darles un tiempo, después requieren una cocción. Y por ahí las personas, por los tiempos acotados que tenemos en la cocina, a veces elegimos no consumirlas, ¿sí? Entonces, nada, está bueno saber que existen las legumbres, ya sabemos que existen, pero que hay una gran variedad de ellas, porque tenemos lentejas, lentejones, lentejas turcas. O sea, son riquísimas. No las probé todavía, No, lentejas se termina haciendo como un puré. No, realmente me dio mucha hambre. No, vos sabés que marcás algo muy importante. Algunos hemos nacido en casa, como digo yo, de mamá o abuela. En mi caso era mi abuela, mis dos abuelas, hipercocineras y de ollas. Entonces para mí esos guisados, todo era rico. Yo sabía que le ponían, todo era rico, ¿viste? El poner el pan en la olla, ni esperabas al plato. Entonces hay un disfrute desde el paladar y desde la alimentación, porque
bueno, en mi memoria recuerdo que las alacenas de una de ellas, de mi abuela, la paterna, era casi toda una pared llena de frascos, de latas, de un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, uno entiende que ahí había, en esa variedad, estaba no solo el sabor, sino el alimento. Creo que lo que nos pasa a todos en distintos momentos de nuestras vidas es que te empuja la vida misma y vamos a comprar con el reloj. Entonces no miramos, vamos siempre a lo que ya conocemos. Bueno, pero yo 1 kilo de esta y ya está. No, porque tengo que averiguar cómo es. Y ahí nos limitamos. Y cuando nos limitamos, nos empiezan a faltar cosas. Y esta máquina empieza a andar como media, ¿no? Como que nos falta algo en el cuerpo, ¿no? Y en el tema de las legumbres, si no las tenemos en casa, va como todo. Si no lo tenemos en casa, no lo consumimos. Es así. Y son baratas, otro dato. Son muy económicas, son muy nutritivas. Simplemente tenemos que darle un poco de tiempo, nada más. Que es un tiempo que se lo damos, no es que tenemos que estar pendientes de las legumbres, ¿no? Simplemente las tenemos que remojar y después cocinar. Pero a partir de ellas podemos hacer un montón de cosas y también ampliar un poco el menú cotidiano, ¿no? Totalmente. Pero bueno, hoy por hoy se está como volviendo de a poco a encaminarse, incorporar las legumbres con hamburguesas, más que nada con hamburguesas. Pero también ahora en invierno a mí me encanta el guiso, así que le pongo de todo tipo de... Sí, es que son las comidas, por lo menos, yo siempre digo la que viene un poquito de todo, porque siempre en esas ollas, uno en realidad se remonta a lo que hacían nuestras abuelas, que no era una cuestión, era que faltaba a veces la plata, miren lo que yo voy a decir. Entonces, ¿qué hacían? Una verdurita de acá, una verdurita de acá, mucha legumbre, mucha legumbre, y eran platazos, pero realmente saludables y ricos. Entonces, estamos haciendo como esta memoria en retrospectiva hacia atrás. Bueno, ¿qué comíamos de chico? ¿Qué nos daban de comer? ¿Qué nos acercaban como alimento? ¿No? ¿Qué posibilidad de incorporar hoy esa memoria a nuestro presente? Y perder un poco con las legumbres este tema de que, bueno, me hinchan, me caen pesadas, porque también si nunca consumimos legumbres, está bueno que también vamos a aprender cómo tratarlas previamente a la cocción, para que por ahí no nos caigan tan pesadas. Y si con ese previo tratamiento igual nos caen pesadas, darles tiempo. Una porque adaptación. Exactamente. Y las especias también cumplen un rol fundamental. Sí, podemos agregarle ciertas hojitas o ciertas algas que van a ayudar a que a que nuestra digestión puedan asimilarse un poco mejor y también darle tiempo a nuestro cuerpo que se adapte. Si nunca consumimos un garbanzo y de repente nos comemos un hummus y nos hinchamos o nos cae pesado, también darle cuerpo a nuestro darle con el cuerpo. Es que estamos trabajando el cuerpo. Es que estamos trabajando el cuerpo. Bueno, tenemos mensajitos. Tenemos un mensaje. Sí. Tenemos mensajitos. Te agradece, Ángela, por la orientación fuerte, que le diste con relación a la alimentación. Así que digamos que si alguien necesita algún consejo particular, se puede comunicar con vos para que lo orientes un poco en esta necesidad de buscar una nueva alimentación o de incorporar nuevos alimentos a nuestra dieta cotidiana. También saluda a Adriana, que se iba a trabajar y nos escuchaba rumbo a casa. También un amigo de la infancia y la adolescencia, Leandro, un saludo grande, un abrazo. Nos escucha desde Buenos Aires. Sí. Mandamos un abrazo a Leandro. Allá, un abrazo grande a Leo. Y más mensajitos tenemos que nos mandaron por WhatsApp. Muchos saludos, así que no hubo consultas, pero mucho afecto por parte de la gente. Gracias. Estamos casi ya me puso la música. Mirá qué obediente el operador, Sebastián Napoleón, que hoy no lo saludé, por eso me puso la música rápida. Llegando estamos ya al cierre, pero los mensajes los vamos a recepcionar y luego las consultas las respondemos. Que se quede tranquila la gente que estuvo conectada del otro lado con la columna del día de hoy, pero bueno, es esta columna que nos da tantas ganas de aprender y de comer, ni te digo, nos vamos con un hambre terrible. Andrea Alanestosa, muchas gracias. Próximo jueves seguimos con la lista. Seguimos incorporando y conociendo los alimentos. Guillermo Agustín, mañana será nuevamente nuestro encuentro. Así seguimos. Mañana tendremos a vos, Guillermo Agustín. Estaré. Él está como negado en su columna, como viene todos los días. Estaré con la columna del Tiempo es Arte. Sí, señor. Y vamos a profundizar en Nada Yoga, que se viene el curso, las clases semanales de Nada Yoga, el yoga de la voz. Así que bueno, que esté interesado, nos encontramos mañana a la misma hora. En el mismo lugar. Chao, hasta mañana.